Muy bien, les damos la bienvenida a todos. Vamos a poder comenzar ya la clase de esta tarde. Les aprovecho de explicar que la clase última que grabamos, no la de la clase pasada porque se suspendió, sino la clase última que grabamos, quedó muy mal grabada con muchos problemas, y así es que vamos a hacerlo de nuevo. No se puede arreglar, no tiene cómo editarse. Esta clase vamos a hacer un resumen muy pequeñito y vamos a continuar adelante, ¿ya? Así es que, habiendo dicho eso, vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda aproximarse para que, bueno, la persona de allá que va a hacer la primera oración, para que pueda tener una oración por nosotros, para poder empezar la clase. Muy bien, oremos. Bondadoso Padre Celestial, le damos las gracias en estos momentos por poder estar aquí reunidos, porque usted lo ha permitido. Pedirle, Señor amado, su santa presencia, la dirección de su Espíritu Santo, que todo lo que digamos y proclamemos, Señor, sean todas las cosas para gloria y honra suya, y que podamos, Padre amado, sortear, digamos, de buena manera todas estas dificultades que han ido apareciendo, que usted esté con nosotros, Padre, y que no haya ningún tipo de problemas que se desarrolle durante el transcurso de esta reunión, que pueda quedar muy bien grabada, que podamos, Señor, cada día estar con menos ataques del enemigo. Usted protéjanos, Padre bondadoso, usted es nuestro Dios, nuestro Padre celestial, y todo lo que pedimos, Padre amado, siempre lo hacemos aferrados a su Hijo amado Jesucristo. Y en nombre de él, Padre amado, le pedimos que usted nos dirija y que podamos entender plenamente el mensaje que usted nos quiere entregar por medio de nuestra querida hermana Jacqueline, y que pronto, Señor, se puedan unir más a este grupo. En el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, agradecemos y pedimos todo sin mérito alguno. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a la clase de hoy. Esto fue la última clase que quedó grabada. Nosotros pusimos esta cita, la vamos a leer rápidamente porque ya la analizamos. La razón de por qué Dios retrasa el castigo. A ver si les pido un poquito de silencio acá porque estamos grabando. Sí. Dice, mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los que él ha engañado. La justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo, aunque tal reconocimiento se hará demasiado tarde para salvar a los rebeldes. Dios tiene la simpatía y la aprobación del universo entero a medida que paso a paso su plan progresa hacia su pleno cumplimiento. Él lo cumplirá hasta la final extirpación de la rebelión. Se verá que todos los que desecharon los divinos preceptos se colocaron del lado de Satanás en guerra contra Cristo. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cita Apocalipsis 15:3. Entonces, tenemos acá las etapas del juicio de Dios, ¿ya? Acuérdense que el tema del año pasado completo era el castigo de Dios, entender un poco eso, y para poder llegar a eso tenemos que entender bien que hay etapas. Nosotros vemos que el primer juicio que Dios hizo, lo hizo ¿dónde? Después, el primero fue en el cielo. Y ¿no es cierto? Fueron convocados todos los ángeles y hubo finalmente una guerra y tuvieron que ser expulsados los rebeldes. A Satanás se los llamó varias veces a terreno, se le ofreció restablecerlo en su puesto y qué sé yo, y Dios le dijo que estaba equivocado. Dios le mostró su juicio a Satanás y Satanás finalmente quiso rebelarse igual. Después en esta tierra, el primer juicio, ¿cuál fue? El que Dios hizo. ¿Ah? Con Adán y Eva. Con Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. ¿Por qué lo llamó? Porque tenía que primero hacer una investigación. A pesar de que Dios sabía las cosas,
sería que dar constancia de esa investigación. Entonces le llama, ¿dónde estás? Después, ¿por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol? ¿Se fijan? Entonces Dios constantemente nos hace entrar en razón. Antes de que nos pueda castigar o cualquier cosa, nos da la oportunidad primero de comprender bien las cosas y nos da, lo sabemos en nuestra vida, muchísimas oportunidades de arrepentimiento. Él da el arrepentimiento y ofrece el perdón. Entonces, pero finalmente estamos hablando de la suma de todo eso, es que finalmente Dios tiene que, después que todo el universo haya comprendido la justicia de Dios, de que todos sepan la buena intención de Dios para con sus criaturas, de que realmente nos ama y que la ley de Dios no fue puesta para sencillamente limitarnos, sino que fue para poner límites al desbandarnos y traer el pecado, la desunión, la rebelión, el disgusto, el dolor, la muerte y todas las cosas malas que ha traído. Entonces, el Señor, la ley de Dios es una salvaguarda para nuestra felicidad y eso quedó demostrado, el interés de Dios en esa salvaguarda en la cruz del Calvario. Cristo, si no hubiera sido tan importante la ley, no habría tenido que venir a morir. Sencillamente Dios le habría dicho a Adán y Eva, ya, los perdono, no importa, pero para ahora en adelante pórtense bien. Pero no fue así. Dios dijo, no, esta transgresión tiene que ser castigada, porque la ley de Dios ha sido transgredida y debe ser honrada la ley. Y por lo tanto mi hijo va a ser castigado en el lugar de ustedes. ¿Se fijan? Entonces Cristo honró la ley. ¿Ya? Así que cuando alguien dice que Dios es demasiado bueno para castigar, entonces ¿por qué castigó a su hijo? ¿Se fijan? Entonces Dios está queriendo mostrarnos de una y otra manera de que Él es plenamente razonable, que es un Dios comprensivo, un Dios amoroso, que está lleno de buenas intenciones para con nosotros, pero que hay cosas que no puede cambiar, aunque nosotros no lo podamos entender. Y Él trata de hacernos entender paso a paso. Por eso dice que el castigo ha sido rechazado. ¿Para qué? Para que el universo entienda lo necesario de la ley de Dios. Porque el mismo Caín, cuando fue perdonado, en Patriarcas y Profetas, fíjense ustedes, dice que Dios quiso dar ahí un ejemplo de lo que pasaría cada vez que si Dios, a cada cual que se porta mal, Dios lo perdonara. Dice que el perdón que se le dio a Caín fue lo que trajo anticipadamente una rebelión tan grande en la tierra que tuvo que finalmente haber un diluvio y destruir a toda esa generación que se volvió irrecuperable. Eran tan malos que el pensamiento de ellos en su corazón era de continuo solamente hacia el mal. Todo era el mal, el mal, el mal. La tierra estaba llena de violencia. Sabemos que Dios es muy razonable. Y para poder hacer algo con lo que todo el universo esté de acuerdo, imagínense, si para que siquiera una familia esté toda de acuerdo, todo lo que cuesta. Miren la sabiduría de Dios. Él va a conseguir que todo el universo esté de acuerdo con la sentencia final de castigo para los desobedientes. Entonces, vamos a tener un juicio en 4 etapas, para que también se manifieste la justicia de Dios, porque dijimos que Dios no tolera la impunidad, y para que a la vez se reconozca lo razonable de su ley. ¿Ya? Ahora, hay un juicio preadvenimiento, que como la palabra lo dice, ¿ocurre cuándo? ¿Antes de qué? De la segunda venida. Antes de la segunda venida de Jesús hay un juicio. ¿Cuál es el objeto de ese juicio? ¿Para qué se hace ese juicio? ¿Qué persigue ese juicio? ¿Ah? Dar la sentencia. ¿A quiénes? Ya, ahí hay un punto importante. Y también lo dijimos en las clases del año pasado, creo que en la clase anterior que no salió también algo lo mencionamos. Este juicio es solamente para los que profesaron ser hijos de Dios. Porque tenemos que hay gente que o no se conoce a sí misma o es demasiado sinvergüenza. Entonces dice, soy hijo de Dios, pero uno no ve que sean hijos de Dios en su comportamiento, en sus palabras, en sus actitudes, en su vida. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, muy bien, hay un libro acá donde están inscritos todos los que algún día profesaron ser hijos de Dios. Tenemos que verificar si realmente lo son. Porque, como se dice, el vulgar dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Así es que hay que ver qué tanto trecho hay o sí. La idea es que no haya nada de trecho. La idea es que decimos que somos hijos de Dios y que quede plenamente demostrado en nuestras obras que sí lo somos. Hay una cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 522, si no mal no recuerdo, y que dice, todos serán justificados por su fe y justificados por su fe y juzgados por sus obras. Justificados por su fe, o perdonados, que es lo mismo, perdonados por su fe, pero juzgados ¿por qué? Por sus obras, porque las obras van a decir si la fe era verdadera o no. ¿Ya? Entonces tienen que estar las dos cosas. Las obras demuestran lo que había en nuestro corazón. ¿Acaso, dice Santiago, no fue Abraham justificado por sus obras cuando sacrificó a su hijo? Porque aunque no murió el hijo, de hecho, él estuvo tan dispuesto a matarlo que fue contado por justicia como si él lo hubiese muerto en realidad. Porque si no le detiene el ángel cuando estaba con su mano, con el cuchillo en su mano para enterrárselo, Isaac habría muerto. De hecho, Abraham decía que él pensaba que Dios podía traer a la vuelta de la muerte a su hijo, de vuelta de la muerte. O sea, él decía, si Dios dijo que lo mate, es porque él lo puede hacer volver a vivir. Entonces eso no sería una muerte. Yo tengo que obedecer, porque la vida de Isaac no me pertenece a mí, le pertenece a Dios y él es el que la está pidiendo. ¿Ya? Entonces, ahí está lo primero. Este juicio preadvenimiento, antes de la segunda venida, ¿y por qué tiene que ser antes? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser antes de la segunda venida y no es en la segunda venida? Porque a veces nosotros vemos que cuando el juez venga, dice la Biblia, una figura, ¿no es cierto?, presenta ahí como la persona que está aquí, y ahí tiene cabritos, y el cabrito a la mano derecha, a la mano izquierda, el Señor, ¿no es cierto?, dice a los de la derecha, venid, bendito de mis padres, y a los de la izquierda, apartados, malditos al fuego eterno. Y eso es como que ocurre en la segunda venida. Eso uno tiene la idea. Pero no es... Porque los dictámenes vienen listos ya, por eso. Exactamente. Porque Él viene para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Viene con el galardón, con la recompensa. Por lo tanto, para traer la recompensa, tiene que haberse primero deliberado acerca de ese caso para ver si merece recompensa de las buenas o de las malas. ¿Sí? Ya. Entonces, primero, los que van a ser juzgados son los que profesaron ser hijos de Dios. ¿Y qué pasa con los que nunca profesaron ser hijos de Dios? Con un vecino por aquí, cuando nosotros le hablábamos de Dios o algo, mijita, si no, eso no es para mí, no, muchas gracias, no, déjeme como yo estoy nomás. Yo soy feliz así. ¿Esos casos van a ser analizados ahí? No. Esos casos quedan anotados directamente en el libro de la muerte. Porque nunca pudieron entrar para ser considerados como una oportunidad de darle salvación. Nunca pudieron entrar al santuario. Sus nombres no entraron. Porque ellos nunca tomaron una decisión por Cristo ni dijeron que querían ser hijos de Dios. Nada. Así que esos casos no son considerados. Solamente se trae el libro de la vida y se van analizando los casos de los inscritos. Por eso el Señor les dijo que velaran para que estuvieran agradecidos de que sus nombres no fueran borrados del libro de la vida. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con aquellos casos ¿Ya? de que pertenecen a otras denominaciones y son sinceros? Creyentes. Muchas gracias. Muy buena pregunta. El Señor no inscribe el nombre de los del libro de la vida por denominación, sino que hasta el Papa tiene que estar inscrito ahí. ¿Acaso no profesa él ser hijo de Dios? ¿Se fijan? Todos. Ahí, dicen Daniel, se vieron los casos de la bestia y su imagen. Porque todos esos, y su imagen, la imagen de la bestia. Porque esos profesan seguir los caminos de Dios. ¿Ya? Judas está ahí. Todos esos que algún día profesaron ser hijo de Dios, esos son inscritos. Sin necesidad que se hayan bautizado. Mire qué grande lo que estoy diciendo. Si ellos tuvieran la oportunidad de bautizarse y no quisieran, ahí ya se consideran como rebeldes y ya es otra cosa. Pero en el Antiguo Testamento, antes de Juan Bautista, antes de eso, no había bautismo.
De hecho, dice que el pueblo de Dios fue bautizado en la nube y en el mar. Entonces Dios tiene distintas pruebas equivalentes al bautismo para el tiempo, por ejemplo, de los antiguos, o para los que ahora, a lo mejor, viviendo en la ventana 2040, 2030, ¿vale? Los que viven ahí en esos lugares donde no ha llegado el Evangelio, que entregan su corazón a Dios ignorantemente y no conocen la ley de Dios. Sin embargo, Dios tiene pruebas que son el equivalente a un bautismo. El mismo sufrimiento de Cristo era el equivalente a un, por así llamarlo, otro tipo de bautismo. ¿Se acuerdan cuando va la madre de Jacob de Juan con sus dos hijos? Le dice, Señor, haz que mis hijos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Y ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Le dice Jesús. ¿Pero cómo eso? ¿Jesús no era bautizado? Sí, sí era. Juan Bautista lo bautizó, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿por qué está diciendo que iba a ser bautizado si ya era bautizado? ¿O pueden beber de la copa que yo he de beber? Como una manera distinta de decir lo mismo. Y después en la cruz le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Entonces esa copa era su segundo bautismo, un bautismo de sangre, una prueba de fuego. Entonces hay otros tipos de bautismo. Los que atravesaron el Mar Rojo fueron bautizados en la nube y el mar, porque fue una prueba de fe. Porque ellos vieron que el mar se abrió y cuando eran esas tremendas murallas de agua, bien podría haber dicho algunos, no, yo ni loco me meto ahí, si esta cuestión se cae y se viene encima y me ahogo ahí, no. Pero ellos por la fe avanzaron, porque el Dios que abrió era un Dios de buenas intenciones, ya lo había demostrado 10 veces en Egipto, con las 10 plagas, y por lo tanto ahora no podía fallar. Así que ellos cruzan y el mar se mantiene abierto hasta que pasa el último de esa comitiva y después cae sobre los enemigos de Dios. ¿Fíjate? Entonces, el bautismo no necesariamente es el bautismo así. Ahora, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir, ¿puede haber gente que se bautice y no crea? Ya, ¿le sirve el bautismo? No, va a ser condenado, dice. Porque el que no creyere, se bautice sin creer, va a ser condenado. Hay gente que se bautiza, pero por conveniencia, por cualquier cosa, pero no comprendiendo lo que es el bautismo como un compromiso con el Señor. Eso no puede ser salvo por ese bautismo, al menos que más adelante el Señor les dé otra oportunidad. Sí. Lo que se bautizaron y Apostata, eso tiene que ser juzgado ahora. ¿Ya? ¿Qué pasó con ellos? Esos entran en el juicio pre-advenimiento. Es un juicio, por eso que se llama investigador. ¿Se fijan? Investigadores para investigar. Y deliberador también, porque ahí se toman decisión respecto de la investigación que se hizo. ¿Ya? Y se da una sentencia. Y se da una pena. O un premio, digamos, un galardón. Queda registrado. Dice que los ángeles se deleitan en preparar las coronas para los que van a ser los redimidos. Siempre me llama la atención, me acuerdo de esa cita y es muy lindo. ¿Ya? Entonces a ellos se le dice, este sí quedó registrado, una corona para él. ¡Ay, vamos a hacer una corona! Felices porque se salvó. Y a lo mejor el ángel quiere, el ángel guardián de ese dice, oh, el mío se salvó. Qué triste cuando un ángel guardián pierda a aquel del cual se encargó. ¿Ya? Entonces dice, esos son para los que tienen su nombre registrado en el libro de la vida. Así que cuando Apocalipsis 14, y lo vamos a ver este trimestre, ¿no? Habla de la hora de su juicio ha llegado, tenemos que tener muy presente que cuando nosotros le anunciamos eso a la gente, la importancia no es decirle solamente que el juicio retributivo final de Dios va a venir y los puede destruir, sino para decirles, apúrense para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, para que sus casos puedan ser considerados, o si no, no tienen ninguna chance de salvación. ¿Sí? Porque el ángel en alta voz dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, para que sus nombres, quede constancia que ustedes temen a Dios, que ustedes quieren ser hijos de Dios y sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Si no, no tienen ninguna chance de ser considerados, siquiera como que están optando por la salvación o postulando para la salvación. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido se anuncia el juicio, ¿ya? Para que la gente se inscriba, sea inscrita en el libro de la vida, para que tomen una decisión. No es una simple decisión protocolar, porque eso da un poco más de trabajo al cielo, nomás que después digan, no, este no se arrepintió y lo borran igual. Sino que tiene que ser una decisión en serio, porque el hecho de quedar inscrito es solamente para postular. Es como que usted va a un supermercado y le regalan esos cupones para el auto que se va a sortear. Usted no se va feliz y dice, uy, me gané un auto. No, usted solamente echó el papelito ahí en el buzón y usted no sabe si se lo va a ganar.
Así es que el que se inscribió en el libro de la vida, con eso todavía no ha hecho nada. Tiene que ahora perseverar en ser un hijo de Dios como corresponde y ser obediente al Espíritu Santo. Está luego, ese es el juicio preadvenimiento, pero tenemos también un juicio ejecutivo parcial que ocurre en la segunda venida. ¿Por qué dice que es ejecutivo? El del preadvenimiento es investigador, ahí no se castiga a nadie. De hecho, se está llevando a cabo ahora. Pero nosotros no hemos visto que Dios haya venido a aparecerse y castigar a la gente porque no vivió de acuerdo a su fe. De vez en cuando algún juicio Dios cae en forma aislada sobre uno u otro para los objetivos que estudiamos en las clases del año. Ya. Entonces, miren, el juicio ejecutivo parcial es ejecutivo porque viene a ejecutar una sentencia. Y ocurre en la segunda venida. O sea, ¿Dios va a hacer un castigo colectivo en la segunda venida? Efectivamente. Pedro se refiere a eso cuando habla de que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de la segunda venida. ¿Ya? Y habla de los nicos ahí, ¿no es cierto? Que el mundo antiguo pereció anegado en agua y estos van a morir por fuego. Y se está refiriendo específicamente, si ustedes estudian, a ver, 1 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, no me acuerdo, bueno, ahí lo buscan, se está refiriendo a la segunda venida. ¿Ya? Entonces, ese es ejecutivo, pero ¿por qué es parcial? Y eso yo creo que lo terminamos viendo con mucho más detención, yo creo que en la clase que viene, porque ahí se va a castigar solamente a una sección de seres humanos. ¿A qué sección de seres humanos? A los que se encargaron de perseguir a los hijos de Dios y al gobierno de Dios. Lo cual requiere de una resurrección especial. Porque tiene que ser incluido, por ejemplo, Caín. Caín persiguió a su hermano. ¿Por qué lo persiguió? Porque las obras de su hermano eran justas, las obras de su hermano, y las de él eran malas. Eso dice la Biblia. Y por ese solo hecho lo mató. Persiguió a un hijo de Dios, que era su hermano, y lo mató. Entonces él tiene que ser resucitado en ese juicio ejecutivo parcial. Los que crucificaron a Jesús tienen que ser resucitados en ese juicio ejecutivo parcial. ¿Ya? De modo que Pilato, todos los que tuvieron que ver con la tortura y la muerte de Cristo, tienen que ser resucitados para recibir una pena proporcional a la maldad que hicieron contra alguien inocente. Los que persiguieron las leyes de Dios, que escribieron libros ateos, por ejemplo, en contra de Dios, Nietzsche u otros, Darwin con su teoría de la evolución, que trató de extraviar a la gente y que trató de extraviarlos de verdad, tienen que ser resultados ahí, ¿ya? Si es que deliberadamente lo hicieron. Si lo hicieron por ignorancia, ya eso Dios lo verá. Pero los que lo hicieron a sabiendas, igual como Satanás cuando se rebeló conscientemente en el cielo, esos tienen que dar cuenta que es la segunda venida. No piensen que es el último juicio que van a sufrir. Esos mueren y después vuelven a resucitar en la tercera venida y ahora reciben el castigo, pero ya no por haber perseguido a los hijos de Dios, sino que ahora el castigo por su mala obra en la vida, como rechazó las oportunidades que tuvo de parte de Dios, como despreció la ternura de Dios, el sacrificio de Dios, todo lo que Dios hizo. Tienen que ser llamados a reflexionar acerca de cómo despreciaron lo que el cielo les ofreció. Y dice que van a ser tenidos como altos traidores contra el pueblo de Dios, ¿ya? Contra el reino de Dios. Ahora, entonces ese juicio ejecutivo parcial que ocurre en la segunda venida, dice, es de perseguidores y oponentes de los santos y la ley de Dios, ¿ya? Los más acérrimos perseguidores de la ley de Dios y de su pueblo, dice el conflicto de los siglos, ¿ya? Bienvenido. Ahora, tenemos otro juicio, post-advenimiento, o sea, después de la segunda venida, estamos viendo todo en base a la segunda venida. Este juicio también es investigador. Miren cómo van alternados, es fácil que lo entiendan. Investigador, ejecutivo, investigador y ejecutivo. 4. Primero investigador, después ejecutivo, después otra vez investigador, después ejecutivo al final. ¿Se entiende? En este juicio post-advenimiento, que es un juicio investigador y también deliberador, ahora pero no para analizar a los inscritos en el libro de la vida, sino para analizar a los inscritos en el libro de la muerte.
Y en el libro de la muerte están inscritos no solo los que nunca quisieron nada con Dios, sino que también aquellos que quisieron ser hijos de Dios, pero que en el juicio investigador fueron borrados sus nombres del libro de la vida, y dice que cuando son borrados sus nombres del libro de la vida, son inscritos también en el libro de la muerte, junto con los nombres de los otros que nunca quisieron reconocer a Dios. ¿Se entiende? Entonces, en el libro de la muerte ahora son juzgados todos los apóstatas. Los que algún día guardaron el sábado, que fueron adventistas fervorosos, tal vez hasta fueron pastores, quién sabe, pero que apostataron, en el juicio investigador sus nombres quedan registrados en el libro de la muerte, y ahora, en el juicio post-advenimiento que se realiza, ¿cuándo? ¿Cuándo se realiza ese juicio post-advenimiento? Después de los Después de la milenios. segunda venida. En el milenio. En el milenio. Y entonces Pablo dice, ¿no sabéis acaso que habéis de juzgar a los ángeles? ¿A qué ángeles? A los buenos no, por supuesto. A Satanás y sus ángeles. Porque en ese juicio investigador no se va a investigar si son buenos o malos, sino que se va a investigar cuán malos. Porque tiene que dictarse una sentencia de castigo. Tiene que decirse, este es el castigo que le vamos a asignar a este, y este otro le vamos a asignar este otro castigo. Cada uno de acuerdo a sus obras y proporcional a sus obras. ¿Sí? Y eso se hace durante el milenio. Y ahí vamos a juzgar a Satanás y sus ángeles también. ¿Ya? Por eso Pablo dice, ¿acaso no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Ahí. Un juicio también investigador, pero después de la segunda venida, en el milenio. Y tenemos un juicio ejecutivo final. ¿Ya? Ese es para exterminar ya el pecado totalmente y de raíz. En el juicio, miren, ojo, preadvenimiento se produce la purificación del santuario. O sea, el santuario celestial está contaminado con nuestros pecados. Los ángeles tienen que ir y ahí acordarse de los pecados de este, del otro, que cometieron hijos de Dios, que están siendo considerados con misericordia. Hay intercesión todavía, pero al mismo tiempo que hay intercesión, hay juicio. Va a llegar un momento en que se va a acabar la intercesión y también se va a acabar el juicio. Cuando ocurría en el pueblo de Israel este juicio en forma figurada en el santuario terrenal, en el Yom Kippur, que era el día del juicio, ¿ya? Que representaba el juicio investigador, en ese día también había sacrificio continuo. Estaba la intercesión de la mañana a las 9, el cordero que se ofrecía, y la de la tarde a las 3 de la tarde. No paraba. Seguía igual que todo el año. Aunque se estaba limpiando el santuario, todavía había intercesión. ¿Ya? Pero después que se hacía la intercesión, finalmente los pecados eran sacados del santuario y se llevaban, se confesaban sobre la cabeza de Azazel y era llevado lejos al desierto, que es en el milenio, ¿no es cierto?, que se queda Satanás aquí en esta tierra, mientras que en el cielo se está deliberando el juicio de los perdidos. Entonces, ¿hasta por ahí estamos más o menos claros? Sí, ya. Entonces, en ese juicio final se va a decretar el castigo de todos los perdidos, sea que hayan conocido a Dios y que hayan sido rebeldes y que hayan perseguido al pueblo de Dios, o sea que ni siquiera quisieron conocer a Dios, sabían que había un Dios, pero ni les importaba. Todos esos van a tener que recibir su castigo final en la destrucción de los impíos. Ahora, si ustedes quieren verificar lo que yo les digo, a ver, el conflicto de los siglos, yo les leo un pedacito donde ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, en el juicio ejecutivo parcial, el de la segunda venida, que está en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, tenemos, miren, justo estaba aquí, tenemos a Herodes. Está hablando aquí de la liberación del pueblo de Dios, ¿ya? Conocen esa voz que penetra, dice, del cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno, en la página 698. En la 699 habla de que cuando dice Dios, dice, ¿quién podrá estar firme? Se oye la voz que dice, y dice, y sigue un momento de silencio aterrador. Sigo adelantando, abajo decía, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Salmos 53 y 4, hablando de cómo Dios le va a hacer justicia a su pueblo porque fueron perseguidos por los malos. Y ese juicio es para castigar a los que persiguieron a su pueblo. ¿Ya? Y eso está diciendo Salmos.
Después, en la página 700, habla de los que dicen, caen sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel. Segunda venida. Los impíos, dice, piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. Conocen esa voz. Y dice más adelante, allí están los que se mofaron de Cristo, porque han sido resucitados. Ahí, en su humillación, con fuerza penetrante acuden a su mente las palabras del varón de dolores cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró solemnemente: desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Ahora le ven en su gloria y deben verlo aún sentado a la diestra del poder divino. O sea, segunda venida lo ven en su gloria, tercera venida lo van a ver sentado a la diestra del poder divino. Ahora, los que pusieron en ridículo su acerto de ser el Hijo de Dios, enmudecen ahora. Ahora, allí está el altivo Herodes, en la segunda venida, ¿ya? Que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaron. Entonces está claro que estos están pagando por haber maltratado al pueblo de Dios. Ahora, y dicen, es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías, tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes, los otros, etcétera, que estaban vivos persiguiendo al pueblo de Dios ahí, porque hasta última hora eran perseguidores del pueblo de Dios. Pero fíjense ustedes en el siguiente capítulo, que yo les digo, ahí está la séptima copa, que es la desolación de la tierra. En ese capítulo dice, hablando del, espérense, el día de la ira de Dios, los juicios sobre Babilonia, retoma el juicio de la segunda venida, y dice más adelante, ya, empieza la página 716 hablando, dice que, y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes, y convertida en un desierto horroroso. Entramos al milenio. Ya, más adelante dice, arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él. Según se desprende de otros pasajes, explica lo que es el abismo. Luego dice, aquí es donde, limitada la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar, etc. En ese sentido es como está atado, página 717. Más adelante, 719, para que nos saltemos un poquito más, dice, Daniel declara que cuando vino el anciano de día se dio el juicio a los santos del Altísimo. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Jesús se los llevó en la segunda venida. Ahora, en la segunda venida, mientras Satanás está aquí en la tierra, atado, ellos están haciendo ¿qué cosa en el cielo? Están obrando como reyes y sacerdotes de Dios. Están realizando el juicio investigador post-advenimiento para dictar sentencia sobre los perdidos. Entonces dice, será cuando será, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. ¿Ya? ¿Entienden? Ahora, yo le había dicho que ahí estaba Armagedón al comienzo de este capítulo. Ahora estamos viendo más al final. Dice, también Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Y ahí habla de que no habéis de juzgar al mundo. Después, página, espérese, el fin del conflicto, el siguiente capítulo, porque terminó ahí, el fin del conflicto. Entonces se resucitan, dice, los justos, página 720, estaban revestidos de juventud y belleza inmortales, ¿no es cierto?, arriba de las montañas, y los malos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha, en la página 721, por la lucha de la supremacía. Satanás dice, consulta con sus ángeles, y luego con los otros para atacar la ciudad, la página 722, la 723, los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo, atribúyase la salvación a nuestro Dios. Entonces ellos están con las palmas y todo lo demás. Se efectúa en la página 724 la coronación final del Hijo de Dios. ¿Ya? La coronación final, ahí, en la tercera venida. También hay otra coronación, pero esta es la final. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla en juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno. Después, más adelante, y se reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron de la senda. Y miren la página 725. ¿Se acuerdan que habíamos visto
que Herodes estaba vivo ahí en la segunda venida, que había sido resucitado. Bueno, en la página 725, en este contexto, dice, luego ante las multitudes agitadas se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgado de la cruz, porque le está mostrando al Señor así como en una diapositiva todo lo que pasó. Los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte. Más adelante dice, la escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel, la innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista, el débil Pilato, esclavo de las circunstancias, este es el otro Herodes, si me equivoco yo, ¿ya? Y los soldados escarnecedores, los sacerdotes y los gobernantes, la muchedumbre entera, qué sé yo, en vano procuran esconderse ante la divina majestad. O sea, está aquí volviendo, a ver, más adelante creo que vuelve a aparecer Herodes, si no me equivoco acá. Todos los impíos del mundo están de pie, página 726, ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. ¿Sí? Ya, entonces, ese es el juicio que viene ahora, el ejecutivo final. El otro era parcial, porque no estaban aquí, por ejemplo, en este último ejecutivo, están los que, por ejemplo, un vecino, como decía yo, que nunca quiso escuchar nada de Dios. Eso no son resucitados en la segunda venida, porque no persiguieron a nadie, pero tampoco quisieron jugársela por nadie ni seguir a Dios. Pero sí van a ser resucitados en la tercera venida, y también son acusados por alta traición al gobierno de Dios, porque el Hijo de Dios dio su sangre por ellos y ellos le dieron la espalda. ¿Ya? ¿Sí? Y ese se considera una alta traición. Así es que el que diga, pero es que yo no tiene nadie, porque yo total nunca quise ser la bendita, así que no me pueden juzgar por eso, porque juzguen a los que sí quisieron ser la bendita, si son una bendita, pero yo no me bauticé, así que ¿qué menos? No importa. Igual son acusados de alta traición, porque Dios dio su vida por ellos también. Y ellos le dieron la espalda. Así que ojo con eso. ¿Ah? Sí, perdón. Ya. Sí. Porque la salvación Claro, Él pagó los pecados de todos, incluso de los que no se iban a salvar. El Señor hizo provisión para ellos por su muerte. Murió suficientemente, sufrió también por ellos. ¿Ya? Y dice que tuvo que agrandarse su capacidad para sufrir, en el sentido de que no muriera sufriendo para que pudiera alcanzar a sufrir por todo antes de morirse. Porque tenía que sufrir por todo, hasta por Herodes, por Judas, por todos. Para que todos tuvieran la oportunidad de salvarse, y ellos rechazaron esa oportunidad. Muy bien, entonces tenemos esos cuatro juicios, terminando con el ejecutivo final para la destrucción de los impíos. ¿Ya? Ahora, vamos de nuevo, madura la manifestación de la ira de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros estuvimos viendo el año pasado, y estamos resumiendo. Y en el libro de Ezequiel se van viviendo todas las etapas, desde el capítulo 8 en adelante, especialmente, todo se va viendo ahí. Lo que pasó en el pueblo de Israel se va a repetir al final, se está repitiendo, y se va a repetir hasta el final. Tenemos las abominaciones, por ejemplo, en el capítulo 8. ¿Se acuerdan? Mencionamos la vez anterior, no lo vamos a decir de nuevo. Eso se refiere a las apostasías que hay en la iglesia de Dios. No las apostasías de fuera. Son las apostasías que ocurren dentro de Jerusalén. Jerusalén es el top de lo top de Dios. Es la capital del reino. Es donde están los que tienen los receptores de la verdad. O sea, nosotros. Esas abominaciones son las que ocurren dentro de nuestra iglesia. Ya vamos a ver la cita para corroborarles que es así y que no es idea mía. Luego, sigue con el sellamiento, paralelo a lo que tenemos en Apocalipsis 7, 2 al 8, donde se detiene el sellamiento porque que no sople primero el viento sobre ningún árbol ni nada, que todavía no caiga los juicios de Dios hasta que no hayan terminado de sellar a los hijos de Dios, a los 144.000 de todas las tribus del pueblo de Israel. Veamos Ezequiel 9, versículos 4 y... Muy bien, entonces, el versículo 4
el versículo 4 que nos leyó recién María, Ezequiel capítulo 9, versículo 4 que leyó Mari recién. Entonces, como conclusión de las abominaciones en el capítulo 8, muy bien dice, quedó constancia de todas las abominaciones, el ángel le fue mostrando a Ezequiel todas las abominaciones que ocurrían en la iglesia y le dice, muy bien, ahora, ¿acaso? Miren, yo no les leí, pero al terminar el capítulo 8, decía, el versículo 17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocarme a ira, y he aquí que se llevan el ramo a su nariz. Por tanto, yo también obraré con furor. No perdonará a mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y entonces es que viene esto otro. Por tanto, como ellos no están ni ahí, como decimos nosotros, mostrándole yo sus abominaciones. ¿Y dónde Dios nos ha mostrado sus abominaciones? Hermanos, miren para allá. Ahí están todos los libros. Ahí, allá, allá. Están anotadas con lujo de detalle. También, por supuesto, en el libro mayor. Acá, que tenemos, la Biblia, están todas las abominaciones nuestras, pero como aquí somos nosotros, se parecen estos anteojos provisorios que no veo muy bien, nosotros decimos, no, es que yo no entiendo eso, no sé si dice... Entonces Dios nos dijo, ya, muy bien, ¿no entiendes? Ahí se lo voy a dar con lujo de detalle. Ahí dice, pero tanta cosa, ¿cómo hacer para tanto? O sea, palos porque boga, palos porque no boga. Dios nos mostró las abominaciones, sí nos mostró las abominaciones. Entonces dice, por lo tanto, fuiste avisado, no mata gente. Así es que, ahora, ustedes son conscientes de lo que hacen, tienen la oportunidad de hacerlo, si no quieren, yo lo voy a jugar como si voy a pasar la materia, voy a dar la materia por pasada. Porque yo ya estoy cansada de decirles que estudien, que lean, que examinen su corazón de acuerdo a lo que yo les he dado, y ustedes no quieren, muy bien, voy a dar la materia por pasada, y ahora los voy a juzgar de acuerdo a sus obras. Justificados por su fe, y juzgados por sus obras. Fe, nada, porque las obras dicen que no había. Y las obras deben ser cada una medida en su dimensión para recibir el castigo equivalente. Entonces, viene, como consecuencia de la abominación del capítulo 8, viene, primero, como Dios no es descuidado, un sellamiento, porque no nos va a destruir a todos. Tiene que tener cuidado. Como dice alguien por ahí, un refrán muy nuestro, dice, no hay que botar el agua con la guagua, o sea, bañamos la guagua, el agua quedó toda sucia, hay que cambiar agua, botamos la guagua con el agua y todo, y echamos agua limpia. No, hay que sacar la guagua y después se cambia el agua y se mete la guagua adentro con harto cuidadito. Pero Dios no es así también que, no, aquí los mató todos. No. Entonces, ¿qué hace Dios? Va a sellar primero. A ver, que los ángeles tengan muy claros cuáles no hay que destruir, porque son mi tesoro. Así que hay que sellarlos. Y el sellamiento no es un acto de una vez, es un proceso. Y se está realizando ahora mismo en la vida de sus hijos. ¿Y en qué consiste el sellamiento? Consiste en un afianzamiento de la verdad, como dice un comentario, que lo leímos el año pasado, se lo voy a leer rapidito a los que no estuvieron, para que lo sepan, un comentario que es sobre Ezequiel 9, 2 al 4, dice resumidamente acá, el párrafo 2, dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, no un código de barra ni nada por el estilo, no, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. O sea, tenemos que comprenderlo. Eso es intelectual. Algo que, sí, lo entendí, me quedó clarito. Primero se sella así, con la comprensión correcta, y luego espiritualmente. Ahora que lo entendí, yo tomo una decisión, contra viento y marea. Espera un segundito para terminar la idea, Rosita. Dice, anda acercando. Dice, o marca que se puede ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que se pueda escuchar. Dice, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Ya? ¿Se entiende? Ese afianzamiento consigue que ya nadie nos pueda mover de nuestra postura. O sea, mira, a ti no hay cómo cambiarte, dígate lo que uno te diga, tú vas a seguir en el mismo punto, pero claro que sí, el Señor me selló en eso, yo no puedo cambiar. Lo tengo claro aquí y lo tengo claro acá, el Espíritu Santo ya me lo ha dicho de mil maneras, no puedo cambiar, no puedo. Como Lutero, pero retráctate, no puedo violar mi conciencia.
¿Se fijan? Entonces, son inconmovibles. Dice, tan pronto como sea sellado el pueblo de Dios y preparado para el zarandeo, que es el tiempo de angustia final al que se está refiriendo, porque esto ocurre en el tiempo de angustia previo. Pero hay dos zarandeos, el zarandeo del tiempo de angustia previo y el zarandeo del gran tiempo de angustia. Se les llama los dos zarandeos porque los dos tienen el objetivo de amarrear. En el primero es para sacar afuera la paja. En el segundo es para sacar de los ya sellados las concepciones equivocadas que hay en su mente todavía, aun cuando ya están sellados y están salvados, todavía tienen que sacar conceptos, ideas equivocadas de su mente. Y entonces pasan por ese gran tiempo de angustia similar al que pasó Jacob. ¿Ya? Entonces, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, y aquí está hablando del último zarandeo, del tiempo de angustia final, para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado, los juicios de Dios están viniendo, porque hemos dicho, y dijimos en la clase del año pasado que ustedes no estuvieron, de que ese zarandeo final, ese tiempo de angustia final, ese sellamiento ya estaba empezando a ocurrir en los tiempos del N. White. ¿Ya? Y todavía en 1897, si mal no recuerdo que dimos la cita, o 1899, paró ese zarandeo y paró ese sellamiento. Porque Jesús pensaba venir. Entonces el pueblo estaba saliendo de las leyes dominicales, habían hermanos encarcelados a causa de las leyes dominicales, estaban siendo fuertemente probados, algunos bajaron al descanso, uno dijo, la hermana Hastings, la hermana, se le muestra en visión, vi que la hermana Hastings estaba sellada, claro que estaba sellada, ya habían algunos que estaban sellados, pero el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Lo que dice Apocalipsis 7, rápido una contraorden, di que no sople ningún viento todavía, no, hasta que no sean sellados todos los hijos de Dios, porque hay algunos que están muy remolones y se me van a quedar en esta tierra y yo los quiero salvar, así que para el sellamiento, y tuvo que volver todo atrás, pararon las leyes dominicales, el Señor al retener los vientos tuvo que actuar en los poderes de los gobiernos de este mundo. Es enorme el poder de Dios, es tan grande. A mí me llama la atención una cita que hay, yo creo que eso es de las obras más grandes de Dios para mí en mi vida, que yo veo, la que yo he comprendido, cuando dice que el Señor tiene poder para que al hombre que Dios ama, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. El hombre al que Dios ama, dice, hace, en el Salmo de Proverbios está este, aún a sus enemigos, Dios hace estar en paz con él. Dios tiene poder para eso. Dice en Isaías 54 o 45, yo soy el que hago las tinieblas y creo la luz, el que hago la adversidad y creo la paz. Entonces Dios tiene el poder de hacer las dos cosas, y fíjense que fue tan poderosa su intervención que hizo detenerse los movimientos dominicales en todo el mundo. ¿Y por qué no los hace detener al final? Porque si no, no vendría nunca. Tiene que dejar que se definan muy bien los dos bandos. Por eso también tuvo que permitir que hubiera una guerra cuerpo a cuerpo, yo diría, en el cielo, para que pudiera quedar en evidencia cuáles eran de un bando y cuáles eran del otro, y poder expulsar a los que eran del otro bando. Y va a seguir, 45, gracias. Léelo, a ver si te acerca un poquitito para que se escuche acá. ¿45 cuánto? 45 por ahí, 7. Ya, muy bien. Isaías 45, 7, si te acercas para que lo leas aquí y lo escuchen. Ahí. Léelo nomás, Rodrigo. ¿Qué formo? ¿Qué formo? Formo la luz. Y creo las tinieblas, que hago la paz, y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Amén. Muchas gracias. Así es que, hermanos, 45, 7. ¿Sí? Y también el Señor en un comienzo dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer. Y hay un tremendo estudio sobre eso, muy interesante, donde él habla también como él crea enemistad. Dice que si él no creara esa enemistad hacia el pecado, porque eso es, una enemistad hacia el pecado y hacia las insinuaciones de pecado, digamos, y hacia los malos que insinúan. Si él no creara esa enemistad, toda la tierra se volvería aún en contra de Dios. Entonces es algo sobrenatural. Cuando nosotros sentimos un poco de repulsión, hasta por nosotros mismos a veces lo malo, o por los demás, cuando son malos, ¿eso quién lo crea? El Espíritu Santo. Es obra de Él. Él crea la adversidad, Él crea la enemistad. Es tan necesaria como la paz. No haya paz para los impíos, dijo el Señor. ¿Quién hace esa obra? El Señor.
y debemos dar lugar para que el Señor la haga y no tomarla a nosotros la justicia en nuestras propias manos. Porque por nuestra falta de fe, a veces como que nosotros mismos queremos crear la adversidad o crear la paz. Y lo hago por experiencia. Gracias. Porque yo también a veces, ¿no es cierto? Ahí está. Yo también a veces he caído en ese error de yo arreglar las cosas. como lo hizo Abraham al tomar a Agar para que se cumpliera la promesa. Y no, tenía que ser con Sara y tenía que ser con Sara, aunque se le requiriera un milagro, para Dios no es problema. Así es que miren, dice acá, las abominaciones, después viene el sellamiento, que ya hemos visto en qué consiste, y dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel. ¿Cuál? El de estar hablando en ese caso, pues yo no puse toda la cita porque es muy larga, el de Apocalipsis 7, 2 al 8, que es el sellamiento que se manda que se sujeten los vientos hasta que no sean sellados los hijos de Dios. ¿Ya? Ese sellamiento de esos siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Tanto el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, como Ezequiel, que fue el autor del libro de Ezequiel, los dos recibieron la misma visión del sellamiento y están hablando de lo mismo. Así que si ustedes quieren saber un poco más sobre el sellamiento de que está en Apocalipsis, tienen que ir al libro de Ezequiel. Y si quieren saber un poquito más del sellamiento que está en el libro de Ezequiel, tienen que ir a Apocalipsis. ¿Se fijan? Un joven me dijo el otro día que le habían regalado el Nuevo Testamento, que él es lo que tenía para entender. Y yo le dije, no te va a servir, para las profecías no te sirve. Porque el que no tiene la Biblia completa no puede entender las profecías. Entonces, los hijos de Dios solamente son los que la van a poder entender. Primera condición, estudian toda la Biblia. Así es que el que sacó y dejó los puros salmos porque le gusta la pura mermelada, entonces dijeron, no, el pan no me gusta, voy a sacar toda la cuestión esa de Génesis, que los profetas mayores y menores, no entiendo nada, que esa cuestión, que Abacú, que Sofonía, no, dejemos los salmos, esos son bonitos porque nos dan consuelo, y le agregamos el Nuevo Testamento, porque ese es pura miel. Entonces, dejaron eso, un compendio, para que la gente disfrute. Pero la Biblia dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Proverbios 16:6. Así que pura misericordia, puro corazón de abuelita no va a salvar a nadie. Puro juicio no van a salvar a nadie. Tienen que estar las dos cosas unidas. Misericordia, pero también la verdad. Y necesitamos la verdad completa. Mi pueblo erró porque le faltó conocimiento, dijo el Señor. Es necesario el conocimiento, si no vamos a caer. Con las mejores intenciones del corazón. A mí me llamaba el otro día la atención. Comenté a mi esposo, pensaba lo mismo que yo. Porque una persona me estaba dando, porque estoy con un tratamiento de salud, entonces me estaba dando un consejo de todo lo que tenía que hacer. Yo le decía, sí, pero es que si es así, entonces ¿cómo vas a entender en esta otra cosa? Esta cosa es así, y acá dice que es así, entonces ¿cómo lo hago yo? Me decía, mira, no importa, da lo mismo. Por último, mira, haz lo que tú entiendes y tienes que tener harta fe nomás, porque si lo haces con fe va a resultar. Ah, bueno, le decía yo, entonces si tengo harta fe, entonces mejor no hago ningún tratamiento, pues, que me sane, digo, así nomás, pues. Pero hay gente como que, sí, le pido a Dios, pero por si acaso le echo agua bendita. No, así no funciona. O confiamos en Dios, o confiamos en otra cosa. Pero no podemos estar como la de la parábola que iba para que no se hundiera el bote y decía, me lo puede hundir Satanás, pero también me lo puede hundir Dios, pero para que no me lo hunda ninguno de los dos. Entonces uno decía, bendito Dios, diablo bueno, bendito Dios, diablo bueno, algo así, agarren uno por los dos, o sea, a todos los santos, una vela. No funciona así la cosa. Tiene que decirse la verdad tal cual es, y lo que es pan, pan, y lo que es vino, vino. Y hay que actuar en conformidad a eso. Y Dios no va a decir, es que no sabía, pobrecito. ¿Tuvo la posibilidad de saber? Sí, pero es que estaba tan ocupado, es que había otra. No, pero tuvo la posibilidad. Bueno, sí, bueno, entonces vas a ser juzgado. Como que tú subiste. También vimos esa cita del año pasado. Ahora, mire, este sellamiento es el mismo. Es el mismo. Así que los dos libros se complementan. Hay que tener la Biblia completa. Si usted no sabe quién era Jezabel, lo puede saber cuando usted estudia la historia de Acab. ¿Dónde está? ¿En el Nuevo Testamento? No, en el Antiguo. Entonces, cuando Jezabel le aparece en Apocalipsis, usted no va a entender nada. Está en la iglesia Tiatira ahí. ¿Jezabel quién sería? ¿Será a lo mejor una parienta del Señor Jesús? No, la gente no tiene idea. No,
Jezabel era la esposa de un rey malo, tiene que saber porque igual como actúa ella, va a actuar un movimiento ahora, no una persona, en el tiempo del fin. Entonces, al conocer la historia de Jezabel, se va a conocer la historia de ese movimiento. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay que tener la Biblia completa. El conocimiento es necesario. Y si no, el diablo nos puede engañar. Y esos dos se complementan. Ahora, el sellamiento termina ¿con qué? Con las bodas del Cordero. Ya, vamos rápidamente a ver esos textos, nos va quedando poquito tiempo, a ver si vemos esta diapositiva y terminamos por hoy. Apocalipsis 19, 7 al 9. Los que lo pueden leer, por favor, cuando vengan, que se aproximen acá para que lo lean aquí y se pueda escuchar. ¿Quién va a leer Apocalipsis 19, 7 al 9? De allá también, si alguno lo puede leer. Sí, justamente Gloria estaba viendo esa sesión. Sí, prepare otro, Ezequiel 11, 17 al 20. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la voz de los cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muchas gracias. Ya, ahí está hablando en las escenas finales, ¿no? Ahí está hablando cuando ya el Señor quiere venir a buscar a su esposa y ella se ha preparado. Esa preparación es ese afianzamiento en la verdad. El resultado es que la persona queda limpia. Y ahora en el solamente se ven acciones justas, que son las acciones de los santos. ¿Quién tiene Ezequiel 11, 17 al 20? Que se aproximen. Y otro que busque Apocalipsis 14, versículos los que están anotados ahí, 1 y 4 al 5, y que se prepare para adelantarse también. Ya. 11, no, perdón. Ezequiel 11, 17 al 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y lo cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Muchas gracias. Y acá dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿En qué lugar vemos esas palabras? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él será su Dios, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21. Es lo mismo. Entonces, cuando dice aquí que él va a quitar del pueblo las abominaciones, todas las abominaciones, y les va a dar un corazón nuevo a todos, y que va a poner su espíritu, le va a sacar el corazón de piedra y le va a poner un corazón de carne, se está refiriendo al resultado del sellamiento. Y muchas veces este texto se entiende muy mal y se aplica ahora. Y no es para ahora, porque es algo colectivo que Dios va a hacer. Un resultado, sí. Acá, porque para que lo escuchen ahí a la pregunta. Sí, ocurre. No, ocurre acá, es en el sellamiento. En el sellamiento es cuando Dios fabrica ese corazón nuevo, ese carácter nuevo. En el sellamiento. Y el resultado final ahí mismo está. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuándo Dios va a poder ser nuestro Dios y estar él mismo con nosotros como nuestro Dios? Cuando nosotros cumplamos todos los mandamientos, andemos en sus caminos, guardemos sus ordenanzas. ¿Dónde se va a cumplir eso? Al final, en la tierra nueva. Ahí vamos a vivir con Dios. Y antes de eso, Dios nos está formando. ¿Se fijan? Luego, entonces, esto es una profecía orientada al resultado final que se hizo en el pueblo de Israel. Dios lo esparció por las tierras, no sé, se lo llevó a Babilonia, el otro se lo llevó a Siria, etc. Algunos ni volvieron a Israel, pero otros sí volvieron, Dios los trajo de vuelta y les hizo cambiar su corazón, pero les duró harto poco ahí en ese caso, porque en tiempos de Esdras y Nehemías anduvieron un poquito bien, y de repente se iba el profeta y ya pegaba un viaje largo ya, y ya estaban otra vez en la tierra. Y tuvo que volver ahí Nehemías de nuevo, y le dijo, yo les voy a echar mano y les voy a cortar la cabellera, porque no entendían nunca. Y nunca entendieron, pero aquí se está viendo que sí van a entender, porque aquí esto se está aplicando en una segunda aplicación al pueblo final de Dios, al que va a quedar. ¿Se fijan? Ya, entonces, esa profecía
decía, del corazón nuevo, tiene que ver con el resultado del sellamiento, con el resultado de la preparación de la esposa para las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, lo vimos también el año pasado, se realizan en nuestra ausencia. ¿Dónde se realizan las bodas? En el cielo. ¿Y en qué consisten las bodas del Cordero? Consiste en que nosotros somos oficialmente declarados ciudadanos de la Nueva Jerusalén, hijos de Dios. Se nos da un nombre nuevo, se nos adjudica, y a nosotros se nos va a dar a conocer el nombre nuevo de Jesús. Y Él va a ser nuestro esposo, ¿sí? Entonces, eso es el cielo, sí. Ahí, pero un segundito. Pero la fiesta de bodas, esa va a ser con nuestra presencia. Y eso cuando nos lleve para arriba, y ahí va a ser la fiesta. Pero las bodas se hacen en nuestra ausencia. De hecho, ahora se están haciendo las bodas. Sí, sí, Juanita. También Ezequiel 48 da el nombre de la Nueva Jerusalén, el nuevo nombre. Sí, justicia nuestra. Léelo nomás. ¿Lo tienes ahí? Jehová Samá, Jehová Samá. Ya. Pero lee el versículo. Aquí se... Ay, Ezequiel es que tendría que estar, estaba en Apocalipsis ahora en este rato. Ah, ya, no importa, no te preocupes, sí. Y el nombre no es así. Jehová. Ezequiel 48 creo que es. Ya, eso significa que ellos llegaron a ser así, blancos, puros y santos, gracias a la justicia del Señor Jesús, y que ahora le hicieron propia. Luego, después del sellamiento, viene un resultado que es el reavivamiento y la reforma. ¿Cómo que viene después? Sí, viene después, porque a medida que nosotros vayamos siendo sellados, el Señor nos va a dar el Espíritu Santo. Lo vimos también, mensajes selectos, tomo 3, página, si mal no recuerdo, 478. A ver, era... Miren, les vuelvo a decir lo mismo de siempre, nunca lo recuerdan. Si me lo recuerdan, yo se los pongo para la clase que viene, pero recuérdenmelo la semana, ¿ya? Pero está ahí, lo vimos el año pasado también, pero quería recordárselo a los otros que no lo saben. Primero Dios tiene que sellarnos y luego nos da el Espíritu Santo. Él nos probará para ver si puede darnos el Espíritu Santo para asegurarse que no lo defraudaremos. Entonces, cuando ya seamos sellados, nos va a dar el Espíritu Santo final. Así que cuando estamos orando, que Dios derrame el Espíritu Santo, estamos pidiendo que Dios nos pruebe, nos someta a fuego purificador para que nos pueda sellar y entonces nos pueda dar el Espíritu Santo, si no es imposible. ¿Ya? Y la hermana White lo dice en primero escrito en la página, a ver, aquí lo tengo. Sí, 67. Miren, les leo rapidito. Miren, dice acá, dice, di que los que han aceptado la verdad últimamente tendrán que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrán que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Y más adelante, lo vimos el año pasado, se los digo chiquitito, dice, pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, eso era cuando en su tiempo Dios quería terminar el sellamiento rápidamente, y ella está diciendo, ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. O sea, cuando comienza el sellamiento colectivo, con pruebas colectivas, como las leyes dominicales, ¿cuánto va a durar ese sellamiento antes que se termine el sellamiento? Unos pocos meses de mucho intenso sufrimiento, de tiempo de angustia previo. ¿Ya? Y finalmente dice algo interesante, que pocas veces se le toma asunto. Dice, los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir no. No queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Por qué ahora, si ahora ni siquiera hay una presión para que guardemos el sábado de parte de las leyes de este mundo?
porque ahora hay una presión espiritual interna que ni siquiera la percibimos, y nos ponemos a hacer cosas que no deben ser hechas en sábado, las hacemos en sábado, y después pensamos, no, pero cuando después llegue la ley dominical, ahí yo voy a guardar bien el sábado. No, si lo más poco no somos fieles, en lo más grande tampoco vamos a ser fieles. Ahora debemos prepararnos para decirle no cuando nos quieran poner la marca. ¿Se fijan? Ahora que nos estamos siendo donde Dios puede trabajar con nosotros. Ahora que no, fuerte Rosita, porque acá no te escuchan. Es ahora, dice ella, cuando no estamos siendo presionados, cuando debemos ser fuertes. Sí, eso. Y claro, y decir, o sea, jugárnosla ahora para que después hagamos músculos espirituales para lo que viene, porque vamos a necesitarlo. Ahora miren, Apocalipsis 14, 1 y 4 al 5, ¿quién lo tiene? Muchas gracias. Eso están sellados. Son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se fijan? Esa es la condición en que debemos estar, lo dice el conflicto de los siglos. Si queremos entrar algún día. Ahora, después, otra vez, está abierto tu micrófono, Juanita. El punto 4, que viene, cuando termina el sellamiento, viene un reavivamiento, o sea, primero viene el reavivamiento, junto con el sellamiento, yo está mal puesto aquí, pero viene una reforma que es evidente. ¿Ya? Ezequiel 11, 18 al 20, como dice ahí, que era lo que seguía aquí mismo, bueno, ya lo leímos en realidad, que cuando habla de vendrán y quitarán de ella todas las cosas detestables, qué sé yo, eso es el famoso reavivamiento, y la reforma no es otra cosa que lo que va produciendo el sellamiento, ¿ya? Se está afianzando el carácter de los hijos de Dios, y eso significa que hay un reavivamiento y que hay una consecuente reforma en aquellos que reciben el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se recibe, primero, para que haga una obra personal en mi vida, pero también hay una recepción colectiva del Espíritu de Dios que es para el cumplimiento de la misión. Y no hay que confundir esas dos cosas. Cuando Jesús les prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, ellos ya lo tenían en forma personal, lo tenían. Por eso que seguían a Cristo, si no, no lo habrían seguido. Pero ellos querían el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión, y ese era el Espíritu Santo prometido. Y ese es el que estamos esperando nosotros. Pero debemos tener el Espíritu Santo en forma personal para la corrección de nuestros pecados, de nuestras vidas, o sea, para sacar el pecado. ¿Se fijan? Y después que hagamos eso, nos va a ser dado el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión, junto con el poder para poder cumplir. Dios no le puede dar el poder a alguien para que ande jugando como los niños chicos que le regalan una espada y andan pegándola a todos. No. ¿Ya? Entonces, dice acá, destrucción de los impíos viene después del arraigamiento y la reforma, y después de que hubo sellamiento y que hubo todo eso, viene la destrucción de los impíos. Está en el capítulo 9 de Ezequiel, ya lo vimos, en el 11:21, cuando decía, más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus cosas detestables y de sus abominaciones, yo haré que recaiga su camino sobre sus cabezas, dice Jehová el Señor. Lo mismo que decía en el 9:11, mire, en el 9:11, cuando decía, matad viejos y todo, la misma expresión, dice, y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, a ver, no, está mal puesto ese texto. Sí, está en el 9, no, es el 9, a ver, bueno, no lo veo, no lo veo. No, cuando dice, en la misma expresión, recaer su camino sobre sus cabezas, está en el 9, aquí, en el 9:10. Ya, yo me equivoqué, pasé a borrar ahí. En el 9:10 dice, así también yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. ¿Ya? En el juicio que viene después de las abominaciones. Y acá la misma expresión, en el 11:21, más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus cosas detestables y de sus abominaciones, yo haré que recaiga su camino sobre sus cabezas, dice el Señor Jehová. Al final lo mismo, ¿te fijas? 2 veces. Ahora, en Apocalipsis 15 y 16, o 2 capítulos, hablan de las plagas. Y ese es el recaer el camino sobre sus propias cabezas. ¿Y cae sobre quiénes? Sobre los que no están sellados, porque dice el capítulo 9, versículo 6, matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Más, ¿cuál es la excepción única esta? A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. O sea,
A todos los va a matar, menos a los que están con señal. ¿Ya? Entonces, ¿cae sobre quién? Sobre los que no están con la señal, sobre los que no están sellados. Y viene otra más también que va a caer entre el remanente. Ocurre aquí entre los hijos de Dios. Esto no es solamente para los de afuera. Cae, y empieza así: comenzaréis desde mi santuario. Claro. Y comenzó por los ancianos que estaban delante de la casa, o sea, los dirigentes. ¿Ya? Los que tienen más luz primero, después los que tienen menos luz. Muy bien, resumiendo así, hemos... Sí. Y de la apostasía ahora, de la que está ocurriendo ahora dentro de nuestra iglesia. Muchas cosas que hay apostasía en nuestra iglesia. Nuestros sentimientos de rivalidad, de querer ser mayor que nuestro hermano, de ser orgullosos, nuestro atavío personal, especialmente las mujeres, fracasan mucho en eso. La hermana Juay habla. Tremendas citas sobre eso. Sobre la forma que guardamos el sábado, los mismos operativos de salud, no se deben hacer en sábado, los hacemos en sábado. Hacemos muchas cosas que no debiéramos hacer en sábado. No sabemos guardar el sábado. Nehemías tuvo que hacer en ese pueblo que estaba esparcido y que se los mandó a recoger de todas las partes, lo primero que tuvo que hacer, una reforma en la devolución del diezmo, una reforma en la observancia del sábado. Nosotros, esos son grandes puntos que tenemos que corregir. Hay hermanos que todavía se asombran de que cómo va a haber que dar diezmo, tanto, y cómo los católicos dan el 1%. No, y encima pacto, ¿cómo eso? Bueno, yo doy a veces. No. Reformas que tenemos que hacer. Sí, no lo tienen claro. Sí. Y más cosas, hermana. El Señor nos dio una reforma especial a nosotros, por sobre todo sobre la reforma de la salud. Pero de repente hasta el paseo de iglesia donde se cocinan corderos y se hacen asados. Cuando nosotros tenemos que enseñarle a la gente del mundo a cuidar su salud y a no comer carne lo posible, cómo reemplazarla, con toda paciencia, con toda ternura. Pero nosotros hacemos todas esas cosas para Dios, que nos ha dado toda esa luz en forma tan especial y señalada. Es una abominación que nosotros la rechacemos así de plano, y más encima nos rebelamos porque decimos, no, eso no. No, eso es de donde, yo me gusta la alimentación natural. O sea, los animalitos son naturales, me los como. Y como si se burlan de Dios. Me gusta lo natural. Es una burla. Cuando usted a veces le dice a la gente lo toma uno como que es fanático. Jesús no sabe más, y ya le exige tal porque usted sabe más. Claro. Pero a eso hay que ponerle cuidado. Las órdenes de Dios siempre han sido en el pasado, en el presente, en el futuro, van a ser las mismas. A ver, Rosita, aquí no te van a escuchar. Sí, otra. Ya no importa, pero a ver, vamos a repetir. Que siempre las indicaciones de Dios han sido las mismas, en el pasado, en el presente y en el futuro, y que algunos juzgan mal a los que les dicen que esas cosas no se deben hacer, que les dice porque quieren figurar como que saben más. Yo sé también que alguien por ahí andaba diciendo que a veces hay algunos que dicen lo que saben, pero para demostrar que saben. Hermanos, personalmente, yo no lo hago para demostrar que sé. Yo muchas veces le digo a muchos, el Señor nos dijo que dijéramos, tenemos que decirle a la gente, sea que oigan o que dejen de oír. Igual, hay que repetir una y otra vez las cosas y decirle la verdad claramente. ¿Ya? No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, dice el Señor, y hay que decirle las cosas a la gente. Y yo no solamente lo hago ni siquiera con los puros hermanos de la iglesia, a la gente del mundo. Yo también les hablo, de manera distinta, por supuesto, porque no tienen toda la luz, pero yo me los encuentro y yo no dejo pasar cosas. Hay cosas que hay que dejarlas pasar, por supuesto. No hay que dar, dice, la perla a los cerdos, ni no sé qué, a los chanchos. Pero hay cosas que ellos tienen oídos para oír, y ahí hay que decírselas. Y yo se las digo. Solamente que lo hagan en el anonimato, la gente no me ve, pero yo lo hago, yo soy fiel porque Dios, o si no me va a pedir cuenta, me va a decir, ¿y dónde estabas tú que no dijiste nada? Hermana, pero disculpe, Sí. yo vengo de la escuela de decía hoy a las hermanas. Fuerte, acá no te van a escuchar, a ver. Hermano.
A ver, Carolina, ya aprendí el nombre bien. Carolina. Ya. Yo vengo de Venezuela. Ya. La iglesia donde yo me congregaba, Mata. la iglesia donde yo me congregaba, allá por lo menos ellos nos decían los hermanos, no tomas café, no se puede tomar café, no se puede tomar Coca-Cola, no se puede esto, no se puede aquello. Entonces yo digo, eso es allá, ¿verdad? Allá nosotros no lo hacemos, pero yo llego acá, ¿verdad? Yo entiendo que es otra cultura diferente y veo que se toma café. Hacen lo mismo, mucho. Se toma café, por lo menos allá por lo menos cuando yo me recién bauticé, yo usaba unas argollas grandotas, pero cuando yo me rebautizo, yo dije, aunque sea unos pequeñitos, yo me pongo, ¿verdad? Y me puse unos pequeñitos, pero había la hermana del anciano, le decía el otro día, ¿y los zarcillos? Que se quite eso, ¿verdad? Y la hermana, que en paz descanse, la esposa del anciano, le dijo, pero ella está recién bautizada, ella está naciendo, ¿verdad? Entonces querían que uno hiciera todo como que rápido, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si en Venezuela nos decían todo esto, yo decía que en todas partes en la iglesia adventista es igual, pero yo vi que acá, o sea, es diferente, las hermanas con los pantalones, con las prendas, con los maquillajes, ¿ves? Entonces, porque no es nada más el comer chancho. No comas chancho, no comas esto, no comas aquello, lo demás, o sea, lo que a mí me dijeron allá, entonces me dijeron, no te contamines. O sea, que no me contaminara, ¿ves? Entonces, por lo que allá yo aprendí. Muchas gracias, Carolina. Sí, en unos lugares que pecan más para un lado y en otros lados pecan más para el otro, pero todos son pecados al fin y al cabo. ¿Saben cómo tenemos que ser como Jesús? Así, ¿no? Andaba el Señor Jesús maquillado con cosas a la moda. ¿Cómo viven los ángeles en el cielo? Para allá vamos a ir. Entonces tenemos que vivir como si viven en el cielo. Acércate. Quería decir, sí. Mientras más uno tiene comunión con Dios, Dios va dando el corazón. En la iglesia hay de todo, como en el mundo hay de todo también. Entonces, a medida que vamos teniendo esa comunión con Dios, va habiendo la transformación. ¿Sí? Muchas gracias. Y toda la verdad, solamente un detallito. Eso se hace antes de bautizarse. Esa transformación debe hacerse antes de bautizarse. En el libro de Evangelismo está clarito. Hemos fallado, dice, en presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Al presentarlo al bautismo, está hablando. Y dice, el atavío es una de las cosas que deben ser bien, digamos, estudiadas con el candidato a bautismo. Y él debe comprender que está renunciando a una vida para tomar una vida distinta. Y debe dar evidencia de que lo ha comprendido y que así lo ha aceptado. Y cuando den evidencia, entonces ahí se puede bautizar. Yo creo que, ya, bueno, nada más que porque te paraste, porque ya no muy... Pero después vamos a cortar porque sabes que ya no hemos extendido demasiado. Yo pienso de que nosotros tenemos que dejar el nombre de Dios en alto, sea en Chile, sea en Colombia, donde quiera que estemos, tenemos que dejar el nombre en alto. No que porque el fulano se hizo esto o la fulana se hizo así. Si yo estoy haciendo preparativos para ir a morar con Dios en el cielo, yo no debo de ver a este hermano cómo anda, debo hacer mi parte. ¿Por qué? Porque todos no vamos a hacer la misma parte que yo estoy haciendo. Entonces yo voy a hacer la parte mía en la parte que yo le permita al Espíritu Santo de ayudarme a cambiar. Porque mientras nosotros estamos viendo que esta hermana se pinta los labios, que esta de acá se pinta las uñas, que esta acá se pinta el pelo, entonces yo no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer por estar mirándole al otro. No, se puede hacer las dos cosas. Mira. Gracias. Ahora, sí, ya, miren. Bueno, lo bueno es que todos están participando, eso me gustó, pero hay una cosa muy importante que, ay, no sé si la voy a... Dice que los que no se lamentan por sus propios pecados y por los pecados ajenos, no recibirán el sello de Dios. ¿Ya? Y no es solamente lamentarse, sino que hay que ir y hablar con las personas.
hay un capítulo completo que llama del deber, se llama El deber de reprender el pecado, pero ya, eso lo vamos a dejar para la próxima. Acuérdenme, si no me acuerdan no le voy a decir ni una cosa. Ya, porque ando además con bien mala memoria, porque tengo muchas cosas que hacer, así que ahí me dicen y yo se los voy a dar, ya, acuérdenme con tiempo para la semana para que yo lo traiga listo. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, y agradeciendo a todos la asistencia y sobre todo al Señor que nos ayudó esta tarde, espero que todo ha quedado muy bien, por lo menos vimos que funcionó hasta aquí bien internet y no hemos tenido interrupción. Ojalá que el otro sábado pueda estar con los lentes y pueda ver bien con el otro. Sí, ve, ahí me estaban pidiendo, ojalá se acerquen para escuchar, porque no escuchaban. Ya, muy bien, entonces vamos a pedirle a la persona encargada, por favor, que se acerque para que pueda tener por nosotros la última oración. Stephanie, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por este sábado, gracias porque pudimos estar aquí, Señor, reunidos, estudiando tu palabra, gracias porque tú siempre quieres dirigir nuestras vidas y guiarnos, gracias porque tú has dejado tu verdad tan clara, Señor, para que nosotros no andemos en tinieblas, sino que sepamos bien el camino que debemos seguir. Te pedimos que nos ayudes a aplicar cada día tus conocimientos a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga a todos, muchas gracias a todos y sobre todo al Señor. Y nos veremos el próximo sábado a las 4 de la tarde con el favor de Dios. Chao a todos.